fuerte, un grito de júbilo si tienes gratitud para con Él. Amén. Querida iglesia, es un privilegio dirigirme a ustedes y poder saludarles a través de este medio. Para los que no me identifican, soy Juan Cabrera Santés. Hoy trataremos un tema de vital importancia para nuestra vida espiritual. Oremos antes de iniciar. Amado Padre, pongo en tus manos este tiempo para que tú nos guíes a través de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, habla nuestras vidas, inquieta nuestros corazones, para que tu perfecta voluntad se cumpla en cada uno de los que te escuchamos y para que en esa frecuencia nosotros correspondamos a tu llamado. Gracias, Padre, por la vida de cada una de las personas que hoy tienen la oportunidad de escuchar tu palabra. Permíteles tener un encuentro contigo, que sepan que tú los amas y que nunca los has desamparado. Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, Señor nuestro. El estudio de la enseñanza que hoy abordaremos lleva por título La familia de Dios y el tema Deberes en la familia de Cristo. Para ello hemos considerado como base bíblica Marcos capítulo 3, versículo 32 al 35. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esta declaración de Jesucristo nuestro Señor nos deja claro que no toda la humanidad es considerada parte de la familia de Dios. Aunque toda la humanidad evidentemente fue creada por Dios, no todos forman parte de su familia. Solo aquellos que entendemos, practicamos y cumplimos responsablemente la voluntad de Dios, su Padre, formamos parte de su familia. Tenemos la genética del Padre y de Cristo. Por lo tanto, debemos vivir una vida congruente donde nuestros pensamientos, palabras y hechos se respalden mutuamente. Esto nos hace personas confiables y atrayentes para quienes tienen necesidad de Dios. Como miembros de la familia de Dios, debemos ser embajadores, dignos representantes de nuestro Padre donde quiera que vayamos. Siempre debemos estar listos para compartir las buenas noticias del Evangelio a cualquiera que lo necesite. A través de nosotros, la humanidad debe saber que tiene esperanza de salvación y vida eterna, que el camino a la verdad y la vida es de Jesucristo y que solo por medio de Él tendrán acceso al Padre. La humanidad debe saber que nosotros, los hijos de Dios e integrantes de la familia de Dios, estamos llamados a hacer su voluntad para que el mundo le conozca, tenga esperanza y construya una genuina relación con Él para salvación. El primer punto dice de esta manera: Jesucristo considera como parte de su familia todo aquel que cumple la voluntad de Dios, su Padre. Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50 nos enseña: Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este pasaje bíblico nos enseña que para ser participantes de la familia de Dios, debemos hacer su voluntad. No es que Jesucristo haya desconocido
a la familia biológica en la cual el Padre mismo lo insertó, sino que Cristo, conociendo plenamente cuál era el propósito que debía cumplir, nos habla de la esperanza que tenemos de ser parte de la familia de Dios al obedecer su palabra. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7, nos enseña lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Siendo Dios el Padre de esta familia, se compromete por completo con nosotros y se responsabiliza plenamente de nosotros, porque ahora somos herederos de Dios por medio de Cristo. Es decir, restauró su naturaleza divina en nosotros. Tenemos nuevamente la genética espiritual de Dios. Hemos sido adoptados como hijos. Se nos ha otorgado el espíritu de hijos, y como hijos, nuestro deber es honrar a Dios obedeciendo su palabra y reflejando esa naturaleza que nos fue restituida a través de Jesucristo en nuestro diario vivir. Nosotros los cristianos debemos asumir el rol que nos corresponde porque somos parte de la familia de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19 al 20, nos enseña lo que acabo de mencionar. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Hermanos, no olvidemos, Dios nos hace parte de su familia solo si hacemos su voluntad. En el siguiente punto nos menciona lo siguiente: los miembros de la familia de Jesucristo debemos enseñar y hacer discípulos en todas las naciones. Para que la humanidad sea restaurada y recupere su identidad con Dios, es necesario que la familia de Cristo, es decir, nosotros los cristianos, enseñemos e instruyamos a los que nos rodean con los principios y mandamientos que Dios nos dejó en su palabra. Como miembros de la familia de Dios, debemos cumplir con la gran comisión que nos dejó Jesús en Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Estamos llamados a ser discípulos, a reproducirnos espiritualmente, a enseñar lo que Dios nos enseña a través de Jesucristo. Él es el mayor ejemplo que tenemos de cómo instruir a los que tenemos cerca. Así como Cristo preparó a sus 12 discípulos, enseñándoles, capacitándoles y enviándoles a hacer lo que Él hacía, Dios desea que nosotros también seamos enseñados y capacitados y enviados por medio de su palabra, la Biblia, para continuar preparando a otros que lleven el mensaje de salvación a cada rincón de la tierra. Para ser discípulos debemos considerar dos cosas: enseñar a quien estemos discipulando la utilidad de la palabra de Dios y su propósito. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enseñar que para ser discípulos de Cristo
se debe hacer lo que en Mateo capítulo 16, 24 nos indica. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismos y tomar su cruz es renunciar por completo a la voluntad propia para hacer únicamente la voluntad de Dios y estar dispuestos a morir a la carne por el Evangelio, así como los discípulos de Cristo lo hicieron. En Filipenses capítulo 1, versículo 21 nos enseña: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros, como parte de la familia de Dios, tenemos la responsabilidad y el privilegio de guiar y hacer discípulos que vivan apegados total y completamente a la voluntad de nuestro Padre. En el siguiente punto nos enseña lo siguiente: los miembros de la familia de Jesucristo debemos predicar el Evangelio del reino de Dios a toda criatura. Es nuestro deber como familia de Dios predicar el Evangelio del reino de Dios, esto es, llevar las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo y de su plan de restauración integral para la humanidad. Marcos capítulo 16, versículo 15 menciona lo siguiente: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cristo, después de haber resucitado, pasó 40 días con los apóstoles, en los cuales continuó haciendo milagros y predicando el Evangelio. Antes de ascender, comisionó a los apóstoles para hacer lo que acabamos de leer: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esta palabra sigue vigente hasta el día de hoy. Ahora nosotros, la familia de Dios, estamos llamados a ir por todo el mundo, sembrando la palabra de vida y verdad, que es el Evangelio de Dios, a toda criatura. Y cuando dice a toda criatura, se refiere a que no debemos hacer diferencia entre las personas, sin importar su condición social, económica o ideológica. Nuestro deber y privilegio es compartir el Evangelio de Dios para que, como nosotros, esas personas sean reconciliadas con Él y puedan participar de su naturaleza divina. No olvidemos que Dios desea que tengamos una relación con Él, no una religión. La familia de Dios debemos erradicar de nosotros toda amargura, envidia, rencor, enojo, mentira, odio, resentimiento, malicia, ira, gritería y coraje. Debemos practicar lo bueno, lo puro, lo amable, lo honesto, lo leal, el perdón, sin maldecir a nadie, practicando constantemente la misericordia y la justicia de Dios, nuestro Padre. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 31 al 32, vamos a sustentar lo que acabamos de mencionar. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Demostremos un buen testimonio. También así predicamos el Evangelio y damos a conocer la naturaleza a la cual pertenecemos. Nunca nos avergoncemos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación del que cree. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así como a los discípulos,
además de enviarlos a predicar el Evangelio, se les concedió hacer milagros y echar fuera demonios para la gloria del Padre y del Hijo. También a nosotros, los miembros de la familia de Dios, se nos ha concedido poder para hacer obras mayores que estas, siempre y cuando creamos y hagamos la voluntad del Padre. Leamos 3 pasajes bíblicos donde Dios nos confirma lo anterior. En el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18 al 19, nos muestra lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. También en el libro de Lucas, capítulo 9, 1 y 2, enseña lo siguiente. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, dice así: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En el siguiente punto enseña lo siguiente: la familia de Dios tiene conocimiento de la naturaleza a la que pertenece y la practica. Los miembros de la familia de Dios debemos ser como es Dios, debemos reflejar su naturaleza. Para ello nos es necesario adoptar una nueva forma de pensar, una nueva cultura y nuevos hábitos. Solo a la luz de la palabra de Dios podremos lograrlo. Los miembros de la familia de Dios debemos practicar la sabiduría de lo alto, que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de amor, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de respeto, sin mentiras ni hipocresía. En esto reflejamos la sabiduría de lo alto, la de nuestro Padre. Santiago capítulo 3, versículo 17, sustentamos lo que acabamos de mencionar. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Los miembros de la familia de Dios debemos ser justos y fieles administradores de los recursos que Dios nos confió, utilizándolos de forma oportuna y adecuada para el cuerpo de Cristo y de quien necesite del favor del Padre. Primera de Corintios capítulo 4, 1 y 2 dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios a través de Cristo estableció su reino. Cristo se encargó de darlo a conocer. Lo que ahora nos toca a nosotros, su familia, es extender ese reino como lo hicieron los discípulos, predicando el Evangelio a toda criatura y por todo lugar, demostrando con nuestros hechos la naturaleza a la cual pertenecemos y representamos. Recordemos, hermanos, Dios nos considera y nos hace parte de su familia si obedecemos sus mandamientos y hacemos su voluntad. Concluyamos recordando que Jesucristo considera como parte de su familia todo aquel que cumple la voluntad de Dios, su Padre. Los miembros de la familia de Jesucristo debemos enseñar y hacer discípulos a todas las naciones. Los miembros de la familia de Cristo
Debemos predicar el evangelio del reino de Dios a toda criatura. La familia de Dios tiene conocimiento de la naturaleza a la que pertenece y practica. Padre, gracias por hacernos entender que tenemos responsabilidades y deberes que cumplir, porque esa es tu voluntad. Ayúdanos a cumplir responsablemente la encomienda que nos has dejado, para que la humanidad te conozca y sepan que en ti tienen esperanza y oportunidad de tener una vida restaurada, pero también una oportunidad de salvación. Que sepa la humanidad que tú eres Dios y que tú los llamas para establecer una relación paterna con ellos y que tu único propósito es incorporarlos a tu familia para que tu reino se establezca en ellos y a través de ellos. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.